Dios les bendiga a cada uno de ustedes, ¿sí? Que están atrás de esta pantalla. Queremos bendecirlo de este lugar. Queremos preguntar también cómo están. Sé que no podemos tener la respuesta, pero bueno, queremos transmitir la bendición de Dios sobre cada una de su vida, cada uno que está atrás, ¿sí? De esta pantalla. Y también queremos después estar orando por ustedes, como hacíamos los martes en la iglesia, ¿sí? Ese levantar, pedir oración, que vos puedas tener en tu mente, en tu corazón, aquellos anhelos, aquella petición, aquella preocupación. Así que después tenerlo presente en tu mente y así vamos a estar orando por cada uno de ustedes, ¿sí? Y ahora Héctor también quiere saludarlo. Bueno, buenas tardes. Dios te bendiga, querida iglesia. ¿Cómo estás? Bendecido día. Hoy seguramente que la bendición, el amor, la gracia y la misericordia y el manto de cuidado de Dios estaba sobre cada uno de ustedes, cuidando y protegiendo de sus vidas. Amén. Y qué bueno que usted esté del otro lado. Gracias a Dios por estar ahí. Y queremos en esta noche nuevamente, como todos los martes y todos los sábados, poder estar compartiendo una palabra con ustedes que bendiga la vida, la familia. Amén. Y que fortalezca sus vidas en este tiempo difícil, ¿sí? Y que podamos en este tiempo estar juntos, unidos en el Señor. Amén. Y seguramente que Él renovará nuestras fuerzas como las águilas, ¿sí? Amén. El Señor en este tiempo seguramente que está renovando nuestras fuerzas como las águilas. Tengo por seguro que el ser humano, o el humano, o la familia, en tiempos de crisis, siempre tiene una milla más. Siempre tiene el hombre o la mujer tiene algo más para dar. Y yo creo que aparte de que Dios nos va a guiar y ayudar en este tiempo como familia, seguramente que vamos a tener ese plus que podemos dar y transmitir en tiempos difíciles, ¿sí? Amén, amén. Y queremos estar saludando también a todas las personas que se están ahora conectando. No sé si nombrar a todos, pero bueno, estamos viendo Eva Canales, José Vallejo, Gerardo Omar Reiby, él ahí, presente, sí, y también Beatriz Figueroa estaba ahí saludando. Bueno, queremos todos los que se van conectando, saludándolo y deseando que Dios bendiga su vida y que en este tiempo, sí, que Dios esté fortaleciendo cada una de sus vidas. Dios sabe cuál es tu necesidad en este tiempo. Dios lo sabe porque Dios conoce tu corazón, Dios conoce tu pensar, Dios sabe todas las cosas. Y le animamos que en este tiempo, sí, buscan esa fortaleza de Dios y saber que cuando estamos tomados de las manos de Dios, nada nos va a suceder. Y que Dios siga ayudándoles en todo, pero qué importante es buscarlo a Dios. Amén. Buscarlo a Dios. Es importante nuestra actitud de buscarlo a Él, ¿sí? Nosotros acercándonos a Él, buscándolo de qué manera, ¿sí? Compartiendo, buscando la palabra de Dios, porque la palabra de Dios es viva y eficaz para nuestras vidas. Y Dios tiene palabra en este tiempo, ¿sí? En todo tiempo, pero en este tiempo que quizás estás quizás sacudida, con temor, con miedo, pero saber que Dios dejó este instrumento que es la palabra de Dios, la Biblia, ¿sí? Donde podamos aferrarnos y hacerla propia en nuestras vidas y saber que Él nos cuida en todo momento, en todo lugar, cubriéndonos con la sangre de Cristo cuando salimos de nuestros hogares, en nuestra casa, cubriendo a nuestra familia, a nuestros hijos, y también en este tiempo orar para que Dios guarde su trabajo, ¿sí? Y todas aquellas cosas que nos compete a cada uno de nosotros. Pero qué hermoso es saber que no estamos solos, que el Señor está con nosotros, Él es nuestro amigo fiel, Él es nuestro amigo fiel y saber que Él nos ama y Él quiere que vos te acerques confiadamente, dice la palabra de Dios, confiando que de Él viene la respuesta, ¿sí? Y en esta noche queremos también hablar sobre la vida de Bartimeo,
¿sí? Lo que a él le sucedió. Amén. Y esto también, ¿sí? Ver cómo que la obra que el Señor hizo en este varón y también poder remontar a nuestra vida lo que el Señor hizo también con nuestras vidas. ¿Sí? Amén. Por eso el Señor puso esta palabra que después vamos a estar compartiendo. ¿Sí? Seguimos saludando a todos los que se me han conectado. Amén. Sí, estaba pensando un poquito en la cuarentena, ¿no es cierto? Una cuarentena es sinónimo de guardarse, de restringirse, de cuidarse y de cese de muchas actividades, ¿no? Seculares, familiares, espirituales aún. Es la normativa un poco que tiene una cuarentena. Pero estábamos pensando en estos días que realmente es efectivo, ¿no? Usted ve la ciudad, su pueblo, su barrio, con un alto porcentaje de cese de actividades. Usted no ve nadie en la iglesia. Y los grandes eventos, el gran público que se exponía y se presentaba en espectáculos y se hacía ver y se hacía sentir que estaban presentes. Y hoy ya no están, por este tiempo que vivimos. Pero hay algo sobrenatural que estamos viviendo y viendo, que la iglesia de Cristo no tiene límite. ¿Sí? La iglesia de Cristo no tiene límite. Y si usted se pone a pensar, una de las instituciones que no cesó sus actividades, que reforzó sus actividades, fue la iglesia de Cristo. Amén. Sí. Amén. Porque la iglesia de Cristo tiene dirección del cielo, tiene impartición, tiene guía del cielo, tiene sostén del cielo. Y es algo eterno que nunca va a dejar de cesar en la tierra mientras que nosotros estemos en este lugar. Por eso, qué importante poder seguir sumándonos a las reuniones de casa. Amén. ¿Sí? A las células de casa, sí, de la familia. Sí. ¿Sí? Fortalezca, refuerce esa asistencia, esa palabra en la casa, ese poder compartir con los hijos, amén, con la esposa, ese poder impartir una palabra sobre los hijos. Teníamos unos hermosos testimonios que hoy estaba hablando con algunos hermanos de Zárate y me estaban hablando de que viven experiencia con sus hijos con respecto al amor de Cristo. Amén. Y también al arrepentirse y aceptar a Cristo en su corazón. Amén. Y qué hermoso testimonio. Esa es la tarea que no cesó, la tarea que sigue. La iglesia sigue trabajando con usted, con nosotros, con todos. Anoche me llamó mi hermano a las 10, 11 de la noche y él tiene una hermosa familia que tienen hijos también, pero está orando, su oración es que su familia conozca a Cristo. Y hasta este tiempo se le hizo difícil y no encontraba respuestas en las oraciones. Y anoche me llamó en la cuarentena, en una casa de familia, en su casa, reunido con sus hijos, que sus dos hijos, esos que no querían a Cristo aceptar en su corazón, anoche aceptaron a Cristo en su corazón. Amén. Y él como papá tuvo el desafío y el gran desafío de presentarle a este Cristo vivo. Amén. Y orar y hacerle la oración de fe y ellos acepten a Cristo en su corazón. Y así lo hicieron. Ahora digo, qué hermosa experiencia para un papá, ¿no? Más para un papá, siendo papá, el deseo, el amor, que uno desea lo mejor para los hijos. Pero más allá de eso, estar cumpliendo una tarea como papá. Amén. Una tarea como sacerdote, una tarea como iglesia. Por eso le decía al principio, la iglesia no cesó, mi hermano, no cesó. Y usted también y yo tenemos que estar alineados en este espíritu. Y seguir en este espíritu y saber que si bien estamos en cuarentena, pero Cristo no tiene cuarentena, ¿sí? La iglesia de Dios sigue porque tiene poder. Amén. Rompe los límites, ¿sí? Rompe los frenos y saca los temores en este tiempo y la iglesia sigue caminando, ¿sí?
solo se Amén. detiene para predicar, le Amén. dije una vez. Así que Dios Amén. los bendiga, ¿sí? Seguimos saludando a los que se están sumando y que podamos en esta noche también compartir una hermosa palabra. Amén. 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 Sí. Recordamos que el sábado estamos a las 20 horas otra vez y bueno, quizás usted tenga algunas necesidades de oración, ¿sí? No sé cuáles son, pero qué bueno y qué hermoso que usted pueda ahora tomar un tiempo, un momento y quizás mientras hablamos consulte con su familia y dígale al Señor, dígale a Dios todo lo que te está pasando, todo lo que te pone triste, todo lo que te angustia, todo lo que te desespera, todo lo que te irrita, todo lo que te enoja, todo lo que no te hace no estar bien. Decile al Señor. El Espíritu Santo ahí va a venir con un manto de paz, de amor, Amén. de dirección, de alineamiento, y va a sanar, va a restaurar, Amén. va a levantar. Si estás Amén. desanimado, va a levantar, Dios va a levantar. Amén. Por eso, mientras Lucy ahora sigue hablando con ustedes, seguramente que ahí deposite su oración, deposite su necesidad, su anhelo en los pies de Cristo, que Él le va a escuchar y le va a responder. Amén. Sí, como decía Héctor, nuestra primer iglesia es nuestro hogar. Amén. Nuestra casa. Y de allí sale todo, ¿sí? Que nosotros tenemos que ser ese testimonio vivo, porque la gente del barrio nos observa cuál es nuestro testimonio, y nuestro testimonio tiene que hablar. Sin que nosotros hablemos, nuestro testimonio tiene que hablar de nuestra persona, cómo nosotros nos comportamos en nuestro barrio, cómo actuamos, cómo hablamos, cómo nos expresamos. Sé que en este tiempo Dios nos va perfeccionando, nos va corrigiendo, y qué hermoso es poder aprender y ser ese testimonio vivo que como el Señor nos pide, ¿sí? Y queremos también saludarle a Ana Vence, que nos estaba, ¿sí?, saludando. También sí. Daniel Martínez, el esposo de Claudia, sí, si no me equivoco, ese es su nombre. Que Dios los bendiga. Sí. Este varón que se está sumando junto con su familia, con Sophie, Lean, allí Claudia, ¿sí?, con sus hijos. Padre, que Dios esté bendiciendo cada una de sus vidas, que esté fortaleciendo cada hogar, que quizás nos están mandando los mensajes, pero sabemos que hay muchos hogares, y qué hermoso es poder clamar por nuestros hijos, por nuestra familia, ¿sí?, aún aquellos que no están en el camino del Señor. Esa es nuestra tarea como sacerdote, como mamá, como papá, de estar orando y clamando al Señor para que Dios vaya preparando esas vidas, ¿sí?, porque nosotros no sabemos cuándo el Señor va a venir a buscarnos. ¿Sí? No por esta cuarentena, no por este virus, pero el Señor quiere que nosotros estemos preparados siempre, sea la situación que estemos viviendo, pero tenemos que estar preparados para que cuando Él venga nosotros podamos decir: Señor, aquí estamos nosotros, ¿sí? Y qué tiempo hermoso que el Señor nos dio. Amén. De estar en nuestra casa, en nuestra familia. Sé que Dios también tiene un propósito con esta cuarentena, de que cada uno pueda estar con su familia y conocer, escucharlo. Quizás en ese tiempo donde no estaba esta cuarentena, quizás uno no podía escuchar el otro, no podía ver la necesidad del otro, pero en este tiempo hay mucho tiempo de poder pasar con la familia y escucharlo, ver cuál es tu necesidad. Y es así que hay mucha petición, hay mucho motivo de oración en nuestros hogares, y queremos que en este tiempo Dios esté fortaleciendo cada una de las áreas de su vida, ¿sí? Amén. Y oramos. Sí, oramos, entregamos. Toma la mano ahí de tu hermano. Sí, de tu familia. El Señor sabe cuál es la petición que está en tu corazón. El Señor lo sabe. Y que en esta hora podamos, allí en tu casa también, estar cerrando tus ojos para poder concentrarte. Y vamos a estar orando por cada hogar y también por la palabra que el Señor ha puesto en nuestro corazón, ¿sí?
Padre, queremos Amén. en esta hora darte las gracias. Gracias, Señor. Gracias, Espíritu Santo. Qué bueno que eres, Señor Amén. Jesús. Sí, Señor. Gracias por tu inmenso amor. Amén. Amén. Gracias por ese gran amor que tú tienes Amén. sobre cada una Sí, de nuestras Señor. vidas. Y en Sí, esta Señor. hora también queremos impartir tu bendición, Señor, sobre cada hogar Amén. representado que en esta hora Amén. está atrás de esta pantalla, Señor, uniéndonos, Señor Jesús, en esta hora, estar, Amén. Señor Jesús, conectado para poder recibir esa palabra. Pero Amén. Padre, bendecimos cada sacerdote, bendecimos cada mamá, cada hijo, Señor, Amén. cada abuelo, cada abuela, Señor. Padre, que en esta hora tú estés abrazando a cada uno de ellos, impartiendo paz, impartiendo bendición, pero tú conoces también cada Amén. necesidad que tiene en su corazón, cada carga, cada anhelo, Señor Jesús, cada aflicción, pero en esta hora, Espíritu Santo, Amén. que tú estés ahora impartiendo en Amén. cada vida, Señor, y trayendo paz, trayendo Amén. gozo, trayendo esperanza. Espíritu Santo, haz tú la obra Amén. en cada hogar. Amén. Gracias, Espíritu Santo, porque nada impide el poder hablar contigo. Gracias Amén. porque tú no dejaste el Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que intercede a Amén. nuestro Padre Celestial. Y Gracias, sabemos Señor. que tú dices que la oración del justo no vuelve vacía, y creemos que vuestras oraciones no volverá vacía, porque Amén. creemos a ese Dios vivo que ha dado su vida por cada uno de nosotros. Padre, en esta hora, Señor, impartí bendición, Amén. impartí, Señor Jesús, esperanza, Señor, donde no hay esperanza. Trae consuelo donde no hay consuelo. Trae, Señor Jesús, seguridad. Padre, sé que tú eres ese Dios dador, Amén. que tú Amén. estés, Señor Jesús, supliendo cada una de sus necesidades. En el nombre de Jesús, que tu misma presencia ahora abrace a cada uno. También oramos por esta palabra que Amén. queremos compartir. Espíritu Santo, que pueda ser de bendición y de enseñanza para cada una de nuestra Amén. vida. Padre, Sí, en el Señor. nombre de Jesús, te damos toda la gloria y la honra a ti, Jesús. Amén, Amén. y amén. 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 Dios te bendiga. Les invito, sí, a abrir en sus Biblias, en el libro de Lucas, San Lucas, capítulo 18, del versículo 35 al 43. Le damos tiempo para que estén buscando, no sé si en el celular, pero dice así, ¿sí? El título de esta palabra que queremos compartir: un ciego de Jericó recibe la vista, ¿sí? Recibe la vista. ¿Cuántos reciben la vista hoy? Amén. 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 ¿Cuántos reciben un milagro hoy? Amén. Amén. Este milagro que el Señor hizo en la vida de Bartimeo, ¿sí? El ciego Bartimeo. Dice así: aconteció que, acercándose Jesús a Jericó, un ciego estaba sentado junto al camino, mendigando. Y al oír a la multitud que pasaba, preguntó: ¿qué era aquello? El 37. Y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces, ¿sí? Bartimeo dio voces diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y los que iban delante le reprendían para que callase. Pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús entonces, deteniéndose, porque Jesús escuchó la voz de este Bartimeo clamando, como dice que cuando le pedían que se callase, él más clamaba, ¿sí? Para que Jesús lo escuchase. Dice, mandó traerle
a su presencia. Jesús, entonces, deteniéndose, mandó traerle a su presencia. Y cuando llegó, le preguntó, diciendo, ¿qué quieres que te haga? Y él le dijo, Señor, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbale, tu fe te ha salvado. Y luego vio y le seguía glorificando a Dios. Y todo el pueblo, cuando vio aquello, dio alabanza a Dios. Qué hermosa palabra que el Señor nos está hablando en esta noche. ¿Sí? Del ciego Bartimeo. Él era ciego, pero oía. Y quiero que por un momento te imagines cuánto tiempo él era ciego, cuán difícil habrá sido su vida, ¿sí? Cuántas cosas ha padecido, porque vemos que él ya era una persona grande y él dice que de nacimiento era ciego. Cuánto rechazo habrá tenido este hombre, cuánto dolor, cuánto hambre, porque no podía trabajar, porque era mendigo. Y quiero que, como dice el primer versículo, él estaba junto al camino, a la orilla del camino. Él no estaba en el camino, junto al camino, ¿sí? Cuando nosotros, yo quiero que vos remonte, cuando nosotros no conocíamos a Dios, nosotros estamos junto al camino, estamos como ese mendigo, ¿sí? En la vereda. En la vereda, no estamos en el camino. Y quiero que vos pienses cómo era tu vida, cuánto has sufrido, cuánto rechazo, cuánto dolor, cuánta violencia, cuántas cosas pasaste en tu vida anterior, cuando no estabas en el camino al Señor, cuando estaba a la orilla como este mendigo. Pero Dios, ¿sí? Como dice, y al oír, dice, la multitud que pasaba, porque venía Jesús, y donde podemos encontrar siempre el relato de la palabra de Dios, donde iba Jesús, la gente se agolpaba, la gente lo seguía, porque quería escuchar al Maestro, a Jesús, por sus enseñanzas, ¿sí? Y la gente dice que se agolpaba. Y en este caso, cuando Jesús venía caminando, como el ciego, por supuesto, no podía ver, pero él escuchaba. Escuchaba, dice, mucho ruido. Él escuchaba que algo estaba pasando. Entonces él le pregunta a la persona que está al lado, porque venía, dice, mucha gente, le pregunta qué está pasando, qué sucede ahí. Y ahí le dicen que viene Jesús caminando. ¿Sí? Sí, importante ver cuando Jesús viene. Uh-huh. ¿Sí? Más allá de notar y ver, se hace sentir que Jesús viene, ¿no? Y yo imagino a este Bartimeo ciego sentado en ese lugar, uh-huh, escuchando algo, como decía Lucy. Y no sé qué despertó en él, si el ruido de la multitud o despertó una esperanza en él. Quizá, yo creo que en su espíritu, porque era la búsqueda, era su búsqueda, sí, él estaba buscando, sí, luz, sí, y ya la ciencia, ya la humanidad, ya nadie pudo solucionar su situación. Uh-huh. Y él estaba sentado ahí, creo yo, con una perspectiva de una esperanza mayor. Uh-huh. ¿Sí? Y yo creo que cuando escuchó la multitud, yo creo que él, más allá de escuchar un ruido, escuchó, hay esperanza. Amén. Hay esperanza.
Amén. Yo tengo esperanza. Yo creo que él en su intimidad estaba seguro de que tenía una esperanza. Ujú. ¿Sí? Amén. Por eso, qué lindo que él preguntó. Y acá vemos algo especial. Él preguntó, ¿qué es eso? ¿Sí? Sí. Y si él preguntó, en él despertó, más allá de su esperanza, una curiosidad, Ujú. porque estaba buscando una solución. ¿Sí? Y entonces, qué hermoso es esto, ¿no? Preguntó qué era aquello. Y seguramente que muchas veces conociste a Jesús, viste a Jesús, aún experimentaste milagros o viste milagros que hacía Jesús. Y muchas veces te preguntaste, ¿qué será aquello? Ujú. Pero siempre estuviste ahí en la vereda, junto al camino. Nunca te pusiste en el camino para recibir realmente un milagro, ese milagro que vos necesitas en tu vida y en tu corazón. Sí. Y vamos al 38, no, al 37. Dice, y le dijeron que pasaba Jesús Nazareno. Entonces dio voces diciendo, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. ¿Se imaginan ustedes toda una vida ser ciego? Pero en él hubo una fe, que si él se acercaba, por eso le dijo, ten misericordia de mí. ¿Y cuántas veces nosotros, antes de conocer a Cristo, no sé de qué manera habrás clamado? ¿Cuál habrá sido tu petición? Quizás muchas veces dijiste, Dios mío, ¿dónde estás? Que no me escuchás. No sé cómo habrá sido tu clamor. Pero este Bartimeo, ¿sí? Dice que dijo, hijo de David, ten misericordia de mí. Ahí podemos ver algo importante también. Ten misericordia. Y Sí. yo creo que en la condición de Bartimeo, que estaba marginado económicamente, espiritualmente, familiarmente, Sí. y yo creo que él habrá pedido ayuda y misericordia de una sociedad sin poder ayudarle. Y estaría un poco cansado de pedir misericordia y nadie pudo hacer misericordia con él. Uh-huh. Por eso ese reclamo y ese pedido estaba incorporado en la vida de Bartimeo. Sí. Pero cuando viene Jesús, dice él que con todo su corazón, con toda la esperanza, y eso explotó en una voz fuerte, Dios, tené misericordia de mí. ¿Sí? Y qué importante y qué cambio cuando pedimos a Dios, rogamos a Dios por misericordia, Él se presenta. ¿Sí? Amén. Porque sigue diciendo la palabra después que la misericordia de Dios fue con Bartimeo. Y la palabra de Dios nos declara justamente esto, que Jesús, Dios, renueva su misericordia con nosotros todos los días. Amén. Así Amén. que si usted está enfermo, hoy hay una nueva misericordia para usted. Si hoy usted está viviendo una vida marginada, económica o espiritualmente, hay una voz que tiene que salir de tu corazón y decirle al Señor, tené misericordia de mí. Y yo voy a escuchar, dice la palabra, así como Amén. Sigue diciendo. Y el 39 dice, y los que iban delante, ¿sí? Toda la multitud que iban caminando con Jesús, le reprendían para que se callase, que Bartimeo callase. Pero él clamaba mucho más, con una desesperación. Quizás él habrá dicho, esta es mi oportunidad, Jesús está pasando, Jesús va a ser el que va a dar auxilio a mi vida. Por eso quiero que también puedas pensar cuántas veces habrás estado así como estaba Bartimeo, ¿sí? Sí, ¿cuál es ahí cómo reacciona Jesús? ¿Cómo reacciona Dios a tu pedido? Cuando
tú y yo estamos en cuarentena, cuando los temores, cuando los miedos, cuando la desesperación, la agonía, la tristeza, las heridas se presentan en nuestras vidas. Sí. Y es una lucha diaria, cotidiana, Sí. para que eso no nos gane, ¿sí? Y cuando pedimos a Jesús que Él nos ayude, ¿cómo sentís que Dios reacciona en esa ayuda? Dice la palabra en el 40, entonces Jesús se detuvo. Amén. Pero ¿cuál fue la causa? ¿Por qué? ¿Por qué Jesús se detuvo? ¿Para qué? Pero hay un por qué primero. Porque hay alguien que no se cansó de gritarle. Hay alguien que no se cansó de pedirle. Hay alguien que no se cansó de creerle a ese Dios. Y hay alguien que sabía que la insistencia en la esperanza en ese Dios era la única solución. Amén. Pero vemos la reacción de Dios. Amén. ¿Qué hizo Jesús? Sí. Dice la palabra, Lucy, que se detuvo, ¿no? Sí, entonces, deteniendo eso, mandó a traerle a su presencia, ¿sí? Le llamó a la gente que estaban junto con él, Jesús le dijo, tráele, porque sabía que él no podía ver. El Señor sabe todas las cosas. Le dijo, tráelo. ¿Y qué hizo? Dice en una versión que él tenía una capa donde él se cubría de la lluvia y del sol. Y dice que él en ese momento tiró la capa y vino a la presencia, lo acercaron a la presencia. Él se acercó a la presencia de Dios. Y dice, y cuando llegó, le preguntó diciendo, ¿qué quieres que te haga? ¿Usted acaso no sabe que el Señor no sabía cuál era su necesidad? El Señor lo sabía todo. Él sabe todo, todas las cosas, pero Él quería que Él le dijera cuál era su necesidad. Amén. Por ahí, sí. Sí. Por ahí no nos pusimos de acuerdo y estamos en vivo. Pero aplicando un poquito a nuestras vidas la necesidad de Bartimeo en aquel tiempo. Yo creo que el cristiano y también el hombre común sin Cristo en este tiempo vive situaciones que nunca vivió, ¿sí? Y que nunca experimentó. Y que de la crisis y de las situaciones difíciles, si uno no se queda en ella, te enseña muchas cosas. Sí, pero acá vemos algo esencial. Bartimeo tuvo una vida donde le pasaron muchas cosas, pero la primera actitud de Jesús hacia él, el primer contacto que Jesús tiene con él es una pregunta, ¿sí? Una pregunta. Y justamente el versículo siguiente nos habla de que él le preguntó a Bartimeo, pero quiero ir a esto. Qué bueno que vos seas específico con Dios. Y eso, ese temor, ese miedo, eso lo que hoy te pasa que vos sabés. Le llevás a Dios en oración y le decís a Dios, le llevás a Dios en oración. Y de repente haces un combo de situaciones, le decís al Señor, esta cuarentena me tiene mal. Y le decís, esta cuarentena me tiene mal. Pero hay algo especial que Dios quiere de ti y de mí en este día. Que tú y yo seamos específicos, seamos Amén. sinceros. Amén. Y que realmente no le hablemos de la cuarentena. Realmente que le hablemos qué nos pasa en la cuarentena. ¿Sí? Y Dios quiere los detalles. Si bien Dios conoce todo, sí, pero Él necesita que tu alma, tu vida, sea restaurada de esa manera, porque vos cuando le decís a Dios tus cosas, tu corazón se va sanando. Amén. Y se va liberando. Amén. Y por eso en este tiempo, si vos llegás a Jesús diciéndole esta cuarentena te tiene mal, y Jesús te va a preguntar, decime qué te pasa. ¿Sí? Sí. Pero desde ya es bueno llegar a Jesús. Y si no podés, que usted sea específico en las cosas que le pasan, Jesús le va a preguntar. Y pensando en lo que Héctor decía, ¿sí? Bartimeo
aparte de que él no veía, le habrá faltado muchas cosas. Pero como decía Héctor, ¿no? Él específicamente le preguntó, ¿qué quieres que te haga? Y él le contestó, que reciba la vista. Fue específico, que reciba la vista. Jesús le dijo, recíbala, tu fe te ha salvado. ¿Qué fue lo que le salvó? La fe de Bartimeo. Que nuestra fe, no sé cómo está tu fe, si realmente en este tiempo estás depositando tu fe en tu economía, en tu salud, estás depositando esa fe en el Señor, que Él va a ser tu proveedor, que el Señor te va a cuidar, que te va a amparar, te va a cubrir de toda virus, va a cubrir tu familia. Es la fe, ¿sí? Hay algo tan importante ahí para añadir, que estamos actuando en simultáneo, ¿sí? El Señor o Jesús le preguntó, sí, ¿qué quieres que haga por él? Y el ciego le dice, recibe la vista, así como dijo Lucy. Pero hay una palabra que sale de la boca de Jesús en respuesta a su pedido, recíbela. Sí, recíbela. Amén. Sí, recíbela. Jesús no le preguntó nada, absolutamente nada. Sí, cómo estaba, qué quería, cuándo le pasó, nada. Recíbela. Pero él continúa y dice, ¿por qué podés recibirla? Porque por la fe que tú tuviste en mí. Uh-huh. ¿Sí? Y Jesús no, si nosotros invertimos esta palabra y pensamos que Jesús o Jesús hubiera preguntadole, si Jesús le hubiera preguntado, ¿tenés fe? Te podés salvar. Pero Jesús le dijo, recibe el milagro. Amén. Recíbelo. Jesús ya vio en él la fe. Amén. Y hay una palabra tan hermosa que nos habla de que la mano de Dios mueve, perdón, al revés, nuestra fe mueve la mano de Dios. O sea que el poder, el milagro, el recibir el milagro, pasa por nuestra fe que mueve el poder de Dios. ¿Sí? Sí, hay un significado de un versículo que dice que tenemos que andar por fe y no por vista. Amén. ¿No? El significado de este versículo, justamente hablando de Bartimeo. Amén. Él, por fe, se acercó a Dios. Y ahí fue donde él recibió la vista. Los ojos de él fueron abiertos. Amén. 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 Cuán importante es que nosotros en este tiempo no tenemos que ver, sino realmente tenemos que creerle. Amén. Creerle Amén. a nuestro Dios, que Él es el que va a obrar. Cuando yo deposito mi fe en Él, sin ver las cosas, Él es el que va a actuar, porque Él quiere ver si realmente yo estoy depositando mi fe en Él. Amén. Como hizo Bartimeo. Amén. Él, por fe, dice, Amén. por la fe de Él, fueron abiertos los ojos. Sí, dice el último versículo, y luego Dios, sí, se produjo el milagro. Amén. Se hizo el milagro. Amén. Y qué bueno que usted tenga esa esperanza en Dios, que Dios puede producir un milagro en tu vida. Amén. En esta cuarentena. Y el primer milagro que usted necesita es que Cristo viva en su corazón y que Dios permanezca en su corazón si ya conoce a Cristo. Amén. Usted necesita un milagro de Dios todos los días en su vida, en su familia, en su ministerio, de cobertura de su presencia, todos los días. Y dice la palabra que este milagro se produjo porque Amén. Él vio. Ahora, ¿qué hacemos después del milagro? Y aquí
tenemos que preguntarnos como hijos de Dios, ¿qué hacemos después que Cristo o Dios produjo el milagro a nuestro favor? Amén. Dice la palabra que él, el ciego, lo siguió, lo Amén. seguía. Amén. ¿Y cómo lo seguía? Glorificando a Dios. Amén. Quizás en este tiempo usted esté en cuarentena y no vea los milagros de Dios todavía. Pero por fe usted ya tiene que estar glorificando a Dios. Amén. Este Amén. ciego recibió la vista y pudo disfrutar. Entonces pudo glorificar a Dios. Pero nosotros los que creemos en Dios, aunque el milagro todavía no está, el glorificar y adorar y alabar a Dios en los momentos difíciles son acciones que producen milagro en nosotros. Amén. Porque el adorador, el que alaba en las circunstancias difíciles, Dios se presenta. Y hay algo mucho más importante. Y todo el pueblo vio. Querida iglesia, siempre le hablamos de esto, pero todo el pueblo va a ver cómo la iglesia en este tiempo tiene su fe. ¿Sí? Y acá decía que todo el pueblo vio el milagro. ¿Y qué hizo el pueblo? El pueblo cuando vio, alabó y adoró el nombre del Señor. Amén. 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 Quería remontar al principio, ¿no? Lo que decía que este mendigo estaba a la orilla del camino. ¿Y quién es el camino? Jesús. La verdad, Después la vida. dice Jesús, dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces vemos ahora, ¿no? Lo que pasó. Dios dice, por la fe fueron abiertos los ojos. Él pudo ver y después de esto él estaba en el camino, caminando junto con Jesús. Eso es lo que el Señor hizo también en tu vida, ¿sí? Sacó de la orilla y hoy ustedes pueden decir, gloria a Dios que estoy en el camino, porque Jesús es el camino. Y qué enseñanza nos quiere dar, y que nosotros podamos hablar, ¿sí? a nuestros hijos, para que ellos también estén en ese camino, para que ellos también puedan recibir ese milagro. Amén. Es nuestra oración en este tiempo, Amén. que Dios pueda hacer ese milagro. Yo no sé cuál es el milagro que está necesitando, pero qué milagro más grande que pueda ser de que tu hijo conozca al Señor. Amén. Que tu familia acepte al Señor. Recibe. Estar en ese camino, que Jesús, ese es el camino, ¿sí? Amén. Y sé que cuando nosotros estamos en el camino, tenemos toda la bendición del Señor. Antes no podías tener esa bendición, pero nosotros, a partir de que nosotros podamos tener a Jesús en nuestra vida, ese es el regalo que el Señor, la bendición de Dios está a Amén. nuestro favor. Amén. Amén. Estaba pensando, mientras Lucy compartía y escuchaba también, porque nos ministra la palabra mutuamente compartiéndola. Amén. Estaba pensando en esto. El mundo no nos puede detener. No nos tiene que detener. Amén. Las cosas, el sistema de este mundo no nos puede detener. Las cosas que pasan, las cosas que van a pasar o las cosas que sucedieron no son motivos tan fuertes para que detengan a un cristiano. Por eso imagino este ciego cómo habrá clamado, ¿no? Sí. Y yo creo que, y es la esperanza que Dios nos da, que es un tiempo donde primero tenemos que como iglesia ponernos en el camino, afirmarnos en el camino. Amén. Y este ciego, aún estando junto al camino en la vereda, continuamente clamar. Y yo creo que hay algo especial que Dios quiere de nosotros en este tiempo, que dice Jeremías 33:3, Sí. clama a mí y yo te responderé. Amén.
Yo creo que más allá de clamar siempre, el objetivo de Dios es llevarnos a, a que estemos en el camino, pero clamando fervientemente a Dios. Y no por esta pandemia solamente, que nosotros, que sea en nosotros como hijos de Dios un hábito, que siempre estemos clamando a Amén, Dios. amén. ¿Sí? Y yo creo que un poco hemos perdido el clamar a Dios. Y Dios le dice a Jeremías nuevamente, le dice Jeremías, y quiero llevarte a la situación de Jeremías, caótica, triste, encarcelada. Y yo creo firmemente que Dios a veces permite situaciones de esta situación para que nosotros clamemos a Él. Entonces Dios le dice a Jeremías, bueno, ahora estás ahí, en esa situación, ahora quiero que clames, ¿sí? Y yo te responderé. Y sigue el versículo, pero la idea es esta, ¿no es cierto? Que clamemos a Dios, ¿por qué? Porque la respuesta la vamos a tener. Y dice Hebreos 4, 14, 15, 16, nos habla un poquito de que nosotros no tenemos un Dios o un sumo sacerdote que no nos conoce y que no vivió todas estas situaciones que nosotros vivimos hoy. O sea que más allá de ser Dios hoy, Él vivió y convivió con estas situaciones que nosotros vivimos hoy. Y esa palabra nos habla de que Él ya las pasó, ¿sí? Y es importante esta palabra que dice, por eso Él puede entendernos y compadecerse de nuestra situación, ¿sí? Porque no tenemos un sumo sacerdote que no se compadece de nosotros. Entonces en este tiempo ten en cuenta esto, que hay un Dios que si clamás, Él te responde. Amén. Y Él se compadece, Él activa su misericordia hacia tu vida, hacia tu familia, en favor tuyo. Amén. Porque no tenemos un Dios que no sabe de no sufrir, Él sabe de los sufrimientos. Sí. Y en este tiempo es importante para nosotros saber esto, ¿no? Pero debemos hacer algo, como sigue diciendo la palabra, que debemos acercarnos a Él. Amén. ¿Cómo? Confiados, Amén. Tranquilos. Amén. ¿Sí? Si estás ciego espiritualmente hoy, tranquilos, acércate a Dios y Él te va a dar la vista, Él te va a hacer ver. Si estás enfermo, acércate a Dios, que en este tiempo Él te va a ayudar. Clamá, pedí, hace rodillas, hace ayuno, hace oración, que de Él viene el socorro. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Dios. ¿Quién será el auxilio más pronto? Jesús. Amén. Es el socorro que está en nuestras manos. ¿Sí, Lucy? Sí, con respecto de la vida de Bartimeo, ¿no? Muchas veces sabemos que nuestro enemigo ciega nuestro entendimiento. Es como decía, que la capa que tenía Bartimeo, que no podía ver más allá. Y muchas veces el enemigo ciega nuestro entendimiento, no podemos ver más allá. Entonces también es ese espíritu de incredulidad. También la capa significa, ¿no?, la incredulidad que muchas veces ciega nuestro entendimiento. Y qué hermoso es poder decirle, Señor, quita o tiro esta capa, ¿sí?, para que realmente yo pueda ver. Amén. Realmente yo pueda creer. Yo no sé cuál es lo que te está impidiendo. Quizás tu falta de fe, tu falta de confianza. Pero el Señor dice que todo lo que nosotros necesitamos tenemos que pedirlo, ¿sí? Confiadamente, creyendo que tenemos un Dios que nos oye, que Él nos oye, sea la situación Amén. Que vos estás viviendo. Él nos oye siempre. Amén. Sea la hora que vos estés clamando, el Señor tiene prestos oídos para escuchar nuestro clamor. Amén. Y que, como decía, muchas veces no alcanza con orar, sino clamar. Amén. Lo que pasó con Bartimeo, él clamó, él gritó
estaba desesperado. Y muchas veces el Señor quiere que nosotros estemos clamando, porque muchas veces no basta con orar, clamar de rodillas y clamarle al Señor y sabiendo que Él nos va a escuchar. Amén. Él quiere que nosotros podamos abrir nuestro corazón, ¿sí? Abrir nuestro corazón, sincerarnos con el Señor y sabiendo que de Él va a venir la respuesta. ¿Sí? Clama a mí, yo te responderé. El Señor va a responder cada petición que vos estés pidiéndolo a Él. Bueno, estamos orando y nos vamos despidiendo, ¿sí? Queremos todavía orar y pedirle al Espíritu Santo que esté ahí con tu familia, que Amén. está orando, bendiciendo y sanando tu corazón. Amén. Y recibí el milagro en esta noche, Amén. ¿sí? En el Sí, nombre Señor. de Jesús. Espíritu Santo del cielo, bendecimos en Sí, esta Jesús. noche a cada amigo, hermana, familia que Amén. está del otro lado recibiendo esta palabra. Sí, Espíritu Jesús. Santo, que puedan en este instante, Señor, recibir el toque de tu Amén. presencia, Sí, esa Jesús. unción En fresca el sobre nombre de ellas, Jesús. ese refrigerio fresco sobre ellos, Amén. Señor, que ellos puedan recibir en este momento. Amén. Abrí tu corazón ahí, tu Sí, mente, Jesús. tu Comienza a espíritu, y ministrar. como decía Sí, Señor. Jesús a este ciego, recíbelo, Amén. recíbelo, Recibe. recíbelo. El poder del Sí, Espíritu Jesús. Santo trayendo sanidad, Amén. trayendo nuevas esperanzas, Amén. quitando, sacando todo Sí, miedo, Jesús. temor, En el nombre de Jesús. toda irritación, Sí. todo desacuerdo familiar. Que Dios en este día, en esta noche, esté trayendo Amén. ese amor, Amén. esa paz, Amén. ese pan, ese trabajo, Sí, Señor. esa sanidad sobre la familia, propósitos de Dios. Amén. Señor, declaramos tus propósitos en este tiempo, Amén. aún, Padre, que se realicen en los hijos tuyos, Sí, Señor. Jesús. Padre, que tu iglesia en este tiempo se levante con poder, Amén. autoridad, En el nombre de con un Jesús. espíritu de fe, Amén. Señor, Sí, Jesús. sobre esta situación, y Señor, que seamos también como ese pueblo agradecido, Sí, que agradeció Jesús. por todo lo que tú hiciste con ellos. Señor, Sí, te damos Jesús. gracias también. Glorificamos. Y seguramente que ya estamos glorificando tu Amén. nombre, estamos declarando Amén. victoria, estamos declarando el poder de tu Gracias, sangre, Jesucristo. trayendo la victoria sobre nuestras vidas, sobre Sí, la iglesia, Jesús. Señor. Y estamos ya glorificando y palpando y palpitando la victoria Amén. tuya, Señor, En el nombre de nuevamente. Jesús. Y cuando nos unimos en tu espíritu, Señor, no nos alcanzarán las manos Oh, ni las Jesús. palabras para darte gracias. Gloria a Jesús. Pero Dios, en fe hoy ya nos declaramos sanos, Amén. libres y, Señor, con la Amén. victoria en tus En el manos. nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, bendecimos Sí, a tu Jesucristo. pueblo. En Ahora. el nombre de Jesús, y declaramos Sí, tu ministra, sanidad, tu Espíritu poder, Santo, cada corazón. ministrando tu presencia Amén. en cada hogar, Amén. aún en la distancia, Sí, Señor. Tu Jesucristo. poder no tiene límites. Oh, gracias, En el Jesús. nombre de Jesús. Amén. 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 Dios los siga bendiciendo, Amén. ¿sí? Y que el poder de la gracia y la misericordia de Dios pueda estar ahí trabajando con ustedes Sí. en cada momento, trayendo paz. Y nos vemos el sábado. Cualquier necesidad, cualquier motivo que tenga de necesidad de comunicarse, aquí estamos para ayudar. Amén. Amén. Dios te bendiga, iglesia. Allí levantándonos en oración, ¿sí? Y sabiendo que Él nos oye. Amén. Que tengan